Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como decía Albeirito, es responsabilidad de nosotros como diáconos también compartir la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cada vez que pienso en eso, me siento como Moisés. Moisés, cuando, cuando Dios le habló y le dijo que tenía que ir a libertar su pueblo, pues él lo primero que le dijo, ¿no será que hay otro? Yo tengo problemas para hablar y siempre me he identificado con él porque no es que tenga problemas para hablar, pero me dan muchos nervios. Pero bueno, aquí estamos, qué rico tenerlos por acá. Voy a empezar hablando, metiéndome un poco más y también sumergiéndolos a ustedes en todo este cuento que vamos a estar haciendo en este mes. Y voy a empezar hablando de un pececillo que es bastante feito. No sé si ya tenemos por ahí. Ahí está. ¿Sí? Se llama el pez ogro y es un pez que vive más o menos a unos 2000 metros bajo el agua en completa oscuridad. Y este pez, aparte de eso, como podemos ver un poquito, es ciego, es completamente ciego, pero Dios lo dotó con una antenita que vemos ahí y esa antenita emite luz. Los chicos en este momento arriba están conociendo un pez que se llama Chuk y van a aprender un poco más de él. Y esta mañana yo quiero hablarles de este pez precisamente porque siguiendo con nuestro ciclo de charlas que se han llamado citas divinas, vamos a hablar de Jesús. Tuvo otra cita divina con un ciego al cual él le devolvió la vista. Sí, un ciego que él se encontró en el camino cuando salía de Jericó. Salía de Jericó y se encontró con este ciego y le devolvió la vista, pero para entrarnos un poco más en la historia y para ver qué dice la palabra, quisiera que me acompañaran con sus Biblias o sus aplicaciones, los que no las tengan, las citas van a estar saliendo aquí en la pantalla, ¿vale? Entonces vamos a Marcos 10, versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Y dice así, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, creo que el relato nos habla por sí solo y nos está contando cómo Bartimeo, cuando estaba en este camino, eh, escuchó que venía Jesús. Y eso me pone a pensar un poco, ¿será que Bartimeo conocía a Jesús? Porque él lo escuchó, escuchó que venía, él no podía verlo, él no sabía, no sabía por dónde venía, pero escuchó de la multitud que venía Jesús. Entonces pienso yo que él lo conocía. Sabemos que Jesús, y por lo que hemos visto a través de esta serie de charlas, Jesús viajó mucho enseñando por distintas partes con sus discípulos y también hizo bastantes milagros. Entonces yo creo que Bartimeo escuchó de Jesús en algún momento de su vida. Él escuchó que Jesús era un maestro y que hacía milagros, que estaba cambiando las vidas de las personas por donde él estaba pasando. Entonces yo pienso que Bartimeo conocía un poco de Jesús, escuchó hablar de él. Entonces yo pienso pues que Bartimeo tuvo esa fe. Y volviendo un poco al pesogro que les contaba, el pesogro cuenta con esta antena que le permite comunicarse, que le permite la caza para comer y que le permite el estar navegando. Y yo quiero hacer una comparación.
de esa luz que él tiene con la luz que empezó a ver Bartimeo. Sí, Bartimeo tenía esa luz en su cabeza y empezó a creerle a Jesús. ¿Sí? Él no solo escuchó hablar de Jesús, sino que creyó. Y por eso cuando escuchó que venía, le empezó a llamarlo y empezó a clamarlo. Y a pesar de que la multitud le decía que se callara, pues él empezó a clamar más duro. ¿Cierto? Bartimeo tenía una necesidad física. ¿Sí? Él necesitaba ver, él quería ver. Pero también tenía una necesidad espiritual. Y esto nos enseña que todos nacemos con una necesidad espiritual. Todos nacemos ciegos espirituales. Solo vemos lo que queremos ver, ¿sí? Solo vemos lo que el mundo nos está mostrando. Y hoy en día es bastante complicado, sobre todo para nuestros jóvenes. Lo que nos está mostrando el mundo son cosas que cada vez nos alejan más de Dios. Encontramos filosofías, encontramos distintas religiones, distintas corrientes que cada vez nos están alejando más de Dios, y el rol de cada día, el pensar en nuestro trabajo, el pensar en el estudio y en las cosas que tenemos diarias, no nos permiten ver más allá de esa luz que Dios nos está queriendo mostrar. Y pues yo recuerdo que también sentí esa necesidad. Recuerdo haber escuchado muchas veces de Jesús, ¿sí? Incluso estuve buscando y tuve ese vacío en mi vida que no podía llenar con la música, o no podía llenar con las modas, porque yo también fui joven y también escuché de modas y también quise tenerlas, también quise tener el cabello largo, es más, lo tuve, pero esas cosas no llenaban mi vida, ¿sí? Y yo creo que era lo que le pasaba a Bartimeo y por eso clamaba. En ese andar mío conocí muchas religiones, muchas cosas. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que pasaba mucho tiempo con una tía en el centro y a mí me aterraba los Hare Krishna. Los Hare Krishna son los calvitos que tienen aquí unas cositas pintadas. Bueno, es una religión hindú y a mí me aterraba la música. No sé por qué, pero ellos tienen unos tamborcitos y tienen como unas cositas, unas maraquitas pequeñitas que tienen un sonido particular. Y mezclado ese tambor con esos sonidos me causaba pánico. Entonces cuando yo estaba con mi tía andando por el centro, escuchaba eso y sentía terror. Y mi tía me decía, no, pero son los Hare Krishnas. Mi tía siempre estuvo también en esa búsqueda, ¿no? Entonces ya cuando crecí, tuve la oportunidad de vivir con ella en Bucaramanga casi un año. Y ya pues ya era adolescente, ya el miedo me había pasado un poco, aunque lo escuchaba y todavía sentía algo aquí en el estómago. Y un día mi tía me dijo, vamos a dar una vuelta, y me llevó a un templo Hare Krishna. Y tuve la oportunidad de conocer la cultura. La comida es deliciosa, ¿sí? Son totalmente veganos y eh, pues uno dice, pues falta la carnita y no, pero ellos mezclan toda esa serie de cosas y es deliciosa. Vi muchas personas que iban prácticamente solo a comer, sí, y pues era lógico, la comida era deliciosa, y tuve la oportunidad de conocer todo este rito. Y hablo de rito porque muchas corrientes de hoy en día se están basando en esos ritos, ¿sí? La religión, como su palabra lo dice, son cosas que hacen religiosamente. ¿Sí? Tienen una especie de servicio, pero va enlazada con muchos ritos. Es más, tocan un cuerno que me aterró aún más que la música. Pero, ¿a qué vengo con esto? A lo que les estaba diciendo. Hay muchas cosas que encasillan, muchas religiones que están encasillando a las personas y no están mostrando realmente ese Dios que vino a salvarnos por misericordia, ese Dios que nos regala esa salvación, que es por gracia, no por cosas que podamos hacer, no porque vistamos de cierta forma o nos cortemos el cabello de cierta forma, vamos a alcanzar esa relación con Dios. Entonces, para eso quisiera que volviéramos a la Biblia y fuéramos a Juan 9, versículos 39 al 41. Y dice así, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? En Juan podemos ver también una historia de un ciego, ¿sí? Al que Jesús le devolvió la vista. Lo que pasa en esta historia es que Jesús le devolvió la vista en un día que es de descanso, en el Sabbat, ¿sí? Entonces los fariseos, como vimos en la charla pasada, eran una serie de hombres, de líderes que en ese tiempo se centraban solo en lo que es la ley, ¿sí? Lo que estamos hablando un poco ahorita. Se centraban solo en las formas y no en el fondo, ¿sí? Y Jesús eh, les está diciendo que ellos son ciegos, ¿sí? Y ellos le hacen una pregunta bastante retadora: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque ellos creían que conocían a Dios, ellos creían que tenían una relación con Dios, y Jesús les está diciendo que no es así, que ellos simplemente se están basando en cosas que no es lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, la pregunta pues es retadora, y conocer realmente a Dios, incluso hoy en día, pues es complicado. Como les decía, existen corrientes que afirman que conocen a Dios. Existen corrientes que dicen: nosotros tenemos la verdad y este es el Dios verdadero. Pero Jesús está diciendo que no, que somos ciegos espirituales, que no podemos ver. Y está diciendo en este versículo que Él viene a dar esa vista, que viene a dar esa vista espiritual para que nosotros podamos realmente conocer a Dios. Y le dice a los fariseos: sí, ustedes son ciegos, no conocen a Dios, no ven más allá de lo que quieren ver, ¿cierto? Entonces, la verdadera voluntad de Dios es su gracia. Nos quiere mostrar su gracia, y la gracia es creer en Él, como hizo Bartimeo, tener esa fe en Él, y como cantábamos esta mañana, que Dios nos dé la fe para poderle creer. Una cosa es creer en Dios, creer que Él existe, y otra cosa es creerle a Dios, creerle las cosas que Él tiene para nosotros. Quisiera pues también que fuéramos a Hebreos 11, del 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí Dios nos está hablando de lo que es la fe. Y volvemos a Bartimeo. Bartimeo no veía. Eso es fe. Él tenía la convicción de lo que no se ve. Él escuchó hablar de Jesús, él escuchó que venía Jesús y tenía esa convicción. Tenía la convicción de lo que no se ve. Y también tenía la convicción de que Él podía sanarle. Muchas veces nosotros hemos escuchado de Jesús, sobre todo cuando tenemos problemas, ¿sí? Y me ha pasado en este momento, incluso oro mucho a Jesús por problemas que tengo, pero Él no responde de la manera a veces que nosotros le pedimos. Él responde de la mejor forma, como lo hace un padre. Como dice también un versículo en la Biblia: si nosotros, siendo malos padres, damos lo mejor a nuestros hijos, pues más Él, que es Padre por excelencia, nos va a dar lo mejor. Y muchas veces ha pasado que, por ejemplo, ayer nos pasó algo muy curioso, y es que toda la semana y estuvimos orando mucho por la feria de juegos que tuvimos con los niños. Estuvimos orando por el clima. El clima toda esta semana fue complicado, tuvimos mucha lluvia, y cuando nos despertamos por la mañana del sábado vimos ese sol radiante y dijimos: es Dios que está respondiendo. Pero en el momento que hicimos la feria nos llovió. Sí, no fue un aguacero tan fuerte, alcanzamos a jugar con algunos chicos y, y pudimos llegar al local, ¿sí? Pudimos llegar al local, y lo mejor es que los chicos conocieron el local. Varios de los chicos con los que salimos a jugar a la zona en el parque no habían tenido la oportunidad de venir a este sitio y lo conocieron, ¿sí? Y creo que algunos están arriba hoy conociendo la palabra de Dios, y creo que esa fue la respuesta de Dios. Sí, por más que
le rogamos que no lloviera, Él nos mostró otra forma de compartir. ¿Sí? Entonces no siempre va a ser lo que nosotros queremos. Nosotros solo tenemos una vista de lo que podemos encontrar en el mundo y una vista de lo que nosotros vemos como soluciona nuestros problemas. Pero Dios lo ve todo. Entonces Él siempre nos va a estar ayudando de la mejor forma. Eh, y volviendo a la fe, pues esa es la fe. Bartimeo tuvo esa fe y tuvo la convicción de que Dios le podía sanar. En la universidad donde yo trabajo, hacen un juego con los estudiantes de primer semestre, con los primíparos, y el juego consiste en que le vendan los ojos a alguno de los chicos y él tiene que empezar a caminar por el campus. Obviamente alguien lo va guiando, ¿sí? Un compañero va con él y lo va guiando. Esto pues se hace con el fin de que ellos tengan más confianza el uno en el otro y que puedan así entablar amistades y tengan la confianza. Y pues la verdad es muy chistoso ver a los chicos cómo sienten ese pánico, cómo van tropezando, ¿sí? Incluso algunos compañeros les hacen bromas para que se estrellen con los árboles. Y cuando yo veo eso pienso y me imagino qué pasaría si yo me quedara ciego. Para mí sería aterrador. No sé si ustedes alguna vez han intentado o han jugado como yo algunas veces cuando van caminando, tratar de cerrar los ojos y tratar de sentir. A mí me da terror. Sí, si hay algo que me dé susto en la vida es quedarme ciego. Quedaría en completa oscuridad. Realmente las cosas que veo no he tratado de guardarlas en mi cabeza como para decir, bueno, ya sé por dónde voy, sería muy complicado coger un bus, bueno, en fin, muchas cosas, no podría manejar mi moto, bueno, muchas cosas complicadas y a mí eso me aterra la oscuridad y realmente quisiera que pensáramos en eso. Hay muchas personas allá afuera que están en completa oscuridad, que a pesar de que tienen su vista, están ciegos espiritualmente, están perdiéndose en la oscuridad de este mundo. Y solo la fe en Jesús es la única que les puede devolver esa vista. Jesús nos ha dado la vista por su misericordia y por la gloria que Él tiene. Yo quiero volver nuevamente al pesogro y enfocarme en esa luz que Él tiene. Esa luz es Jesús. Podemos decir que esa luz es Jesús y es la luz que Bartimeo sintió. Como les decía, el pesogro cuenta con esa luz para moverse, para comer. Y yo creo que Jesús atrajo a Bartimeo. Jesús atrajo a Bartimeo para que él se alimentara de esa gracia que él tenía para él. Y pues pensando un poco en el mundo y mirando lo que está pasando en nuestros días, incluso si vemos las historias que cuenta la Biblia, si vemos el caminar de Jesús por este mundo, nos podemos dar cuenta que las cosas que pasaban antes son cosas que pasan ahorita. La diferencia es que ahorita tenemos más tecnología. Y la tecnología es buena, pero a veces la estamos utilizando para lo que no es. ¿Sí? Ahora las comunicaciones globalmente están moviendo todas las cosas en el mundo. ¿Sí? Y hay comunicaciones que realmente nos están alejando de Dios. Es impresionante cómo para vender un tarro de pintura nos están mostrando una chica en bikini. Sí, nos están llenando la cabeza de cosas que no son de Dios y tenemos que estar luchando todo el tiempo con estas cosas. Pero Jesús nos está devolviendo esa vista que necesitamos tener, esa vista que Él quiere que tengamos por siempre, ese camino que Él quiere que sigamos con Él. Y es a través de la fe. En Marcos 10, versículos 49 al 52, la palabra dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Jesús se detuvo en ese camino que él venía, escuchó la voz de Bartimeo y le llamó. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. No sé cuántas veces a ustedes y si hay personas nuevas que nos acompañan, Jesús les ha llamado. A mí me llamó durante muchas veces, ¿sí? Y siempre me hice loco ante esa situación. Me llamó durante varias veces y como les decía, empecé a buscarlo en lugares donde no lo podía encontrar hasta que conocí a mi esposa.
y mi esposa y su familia, mi suegro, ellos propiciaron esta cita divina que yo tuve con Jesús. Fue una cita divina y fue un proceso en el que estuve andando con Jesús. Él me cautivó por la música. Sí, en ese tiempo eh, yo entré a cantar en un coro de una iglesia católica, pero seguía sintiendo ese vacío. ¿Sí? Em, no había escuchado la palabra de Dios como se escucha en un lugar como este. Una palabra que es eficaz, una palabra que es desmenuzada, una palabra que no tiene ritos, una palabra que va al grano y que te está diciendo, Jesús tiene algo para ti muy grande, tiene vida para ti. Entonces cuando conocí a mi esposa y a mi suegro, tuve esa cita divina, pude escuchar diferente música que hablaba de Dios, que hablaba de Jesús y que era música que me encantaba. Me cautivó por eso y el primer servicio que yo fui realmente me sentía muy raro y cuando me empezaron a explicar de la palabra de Dios, creo que esa vez fue cuando recibí al Espíritu Santo y empecé a entender, porque muchas veces escuchaba de la Biblia, pero para mí eran palabras que no podía entender y no veía esas historias tan bellas que nos cuenta Jesús, esa travesía que él tuvo en este mundo y para lo que realmente vino. Yo no entendía por qué me decían, es que Cristo vino a morir por ti. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Sí? Yo sentía que era libre de pecado. No me sentía pecador, no tenía esa conciencia del pecado. Y, y empecé a entenderla gracias a mi esposa y a mi suegro, a toda la familia Rondón que él puso en ese camino. ¿Sí? Y así pasa, ha pasado con muchos de nosotros. No sé cuándo fue el día en que Jesús te llamó, no sé cuándo fue ese día que tuviste esa cita divina. Incluso esa cita divina puede ser hoy, puede ser hoy. No es en vano y no es por casualidad que estén hoy acá. Pueden que tengan esa cita divina hoy con Jesús. Eh, Siguiendo con el versículo, dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo en ese entonces también me levanté y respondí a ese llamado. Sí, también hubiese podido decir no voy. Vuelvo a la historia. Cuando yo fui por primera vez a esta cita divina con Jesús, fue porque mi esposa y su hermana invitaron a un amigo mío a un café concierto. Y mi amigo me dijo, usted me tiene que acompañar. Sí, prácticamente me obligó. Porque para nosotros cuando nos hablan de Jesús, por lo general vemos una cosa aburrida, ¿sí? Sobre todo en esa época yo era muy joven y me encanta el rock, me fascina la música pesada, voy de extremos, me gusta la música muy suave y la música muy fuerte. Entonces él me decía, camine, que va a haber música, que no sé qué. Yo decía, no, esa música de los cristianos es aburridísima. Pero bueno, pues vamos, le dije, pues finalmente él me obligó. Él me decía, aparte él me decía, mire que va a ir esa niña que a usted le gusta, era mi esposa. Y yo dije, bueno, pues vamos, dije, pues vamos. Y fui y mira, fue increíble. Fue increíble no solo escuchar música pesada que habla de Cristo, fue increíble no solo ver un personaje tocando una gaita escocesa en vivo para Dios. Sí, era distinto porque yo siempre quise ser una estrella de rock, pero no tenía como ese enfoque, ¿sí? No tenía el enfoque. Muchas estrellas de rock se pierden en el camino, sí, pero hay unos que se enfocan y mi enfoque era ese, era eh, no solo me gusta cómo suena la guitarra, sino me gusta lo que dice la letra. Sí, hay muchas canciones que expresan lo que el artista está sintiendo. Incluso hoy en día hay reggaetón que es bueno, ¿sí? Yo lo juzgo solo por sus letras. Sí, hay letras que nos están hablando de cosas bellas. No solo tienen que hablar única y exclusivamente de Jesús, sino de lo que Él ha hecho. ¿Sí? Eso es lo que están aprendiendo nuestros niños hoy arriba. Están aprendiendo del mar, están aprendiendo de las profundidades, de un pez ogro que, por muy feo que sea, es una maravilla que Dios hizo. Y todas esas maravillas que nosotros no podemos ver. Ellos están aprendiendo a través de todas esas cosas allá arriba, a través de todo lo inmenso y todo lo bonito que ha hecho Dios para nosotros, ¿sí? El mundo no solo está hecho de cosas malas.
El mundo está hecho de cosas buenas. Si ustedes miran las montañas, es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante lo que Dios ha hecho para nosotros. Incluso más allá de la tierra. Hay estrellas, hay un sol, hay miles de galaxias que Dios hizo. Y las hizo solo pensando en nosotros. Y que nosotros le alabemos a Él. Entonces Bartimeo escuchó la voz de Jesús y dejó su capa, se levantó y fue a él. La gente le dijo, ve y confía. Prácticamente le dijeron eso. Y Jesús le dice a él, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Y él le dice, que tenga misericordia. ¿Sí? Lo primero que él clamó fue misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida él recobra la vista. ¿Sí? Esa fe nos puede salvar. Esa fe nos da esa vista que Dios quiere que tengamos día a día. Bartimeo no solo tenía esta necesidad física, sino tenía también esa necesidad espiritual de la que estamos hablando. ¿Sí? Dice que Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús en ese camino. ¿Sí? Llama la atención que él está sentado en el camino y se cruza con Jesús en el camino y sigue el camino con él. ¿Sí? Es lo que nosotros debemos hacer. Escuchar esa voz de Dios, escuchar que Él nos llama, incluso nosotros podemos llamarlo también como hizo Bartimeo. En este caso, Bartimeo fue el que escuchó de Él y lo llamó. Y Jesús le respondió. Jesús tiene las puertas abiertas para nosotros. Y Él dice que la fe nos salva, es la gracia, es la fe en la gracia, en el regalo que Él nos tiene, la que nos da esa vista, esa luz, ese camino que debemos seguir. En Efesios 2, versículo 8, la palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y era lo que les estaba diciendo. Somos hechura de Dios, el mundo es hechura de Dios, estamos preparados para buenas obras. El mundo nos ciega para que hagamos malas obras y es una realidad, estamos en este mundo y somos parte de él, pero somos hechura de Dios y Él nos está llamando para buenas obras. Y es por su gracia, es la gracia de la cual les estaba hablando. Jesús tuvo una cita divina con Bartimeo. Escuchó su voz a pesar de la multitud y fue la fe en él la que le devolvió esa vista a Bartimeo. Y esto sirvió para que el pueblo que iba con él, para que esa multitud se diera cuenta también de la gracia de Dios. En la historia de Juan, en el capítulo 9, en la historia de ese ciego que también fue devuelta a su vista, vemos que también esa acción que hizo Jesús fue para mostrar su gloria. Si ustedes pueden leer después ese capítulo, pueden darse cuenta que Él va con sus discípulos y sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó para que Él fuera ciego? ¿Él o sus padres? ¿Sí? Están atribuyendo esa ceguera a un pecado. Y Jesús les dice, ni Él ni sus padres. Él es ciego para ver la gracia de Dios, ¿sí? Él es ciego para que Dios se glorifique en él. Y yo veo esto como los problemas que nosotros tenemos día a día. En este caso era una necesidad física, pero esa necesidad puede traducirse en nuestras vidas a otro problema de salud, puede traducirse a problemas económicos, puede traducirse a diferentes cosas que en nuestra vida están pasando. Podemos atravesar por muchos problemas, pero es esa fe y esa gracia la que nos devuelve esa luz, ¿sí? Como le decía Jesús a sus discípulos, esos problemas que nosotros tenemos ahorita y que nos enfrascan y que a veces no nos dejan pensar, esos problemas Jesús, Dios los está utilizando para glorificarse en nuestras vidas. Y Él quiere darnos esa vista que necesitamos para ver cómo salir de los problemas. Él quiere ser la prioridad en nuestras vidas. Muchas veces nosotros ante esos problemas acudimos a otras cosas y siempre pensamos, ¿qué hago? Sí, nuestro primer pensamiento es ¿qué puedo hacer yo
para salir de los problemas? ¿Qué puedo hacer yo para salir de mi problema económico? ¿Qué vendo? ¿Qué empeño? ¿Qué hago? Y nunca nuestra prioridad, casi nunca es Dios. Casi nunca nos sentamos a decirle, Padre, ¿qué puedes hacer por mí? Padre, glorifícate en estos problemas que tengo y que sea Él el que pueda solucionarnos, el que nos dé esa vista que necesitamos para solucionar nuestros problemas. En Lucas 18, versículo 43, Dios dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza. Al igual que con la samaritana, eh, Jesús utilizó esto para que el pueblo viera su gloria, para que el pueblo entendiera qué es lo que quiere Él para nosotros. Y es la gran comisión que nos ha dejado. Él quiere que nosotros con nuestras vidas también le mostremos a las personas lo que Él ha hecho, que hay una salida para este mundo que vemos perdido, que hay una salida para cada cosa que vemos mal. Y la salida es Jesús. Es la única salida, es la única y eficaz salida que tenemos nosotros para tener esa vida que vamos a esperar más adelante. No solo está la vida que podemos ver en este mundo, no solo tenemos el sufrimiento de este mundo y sus cosas, sino que Dios tiene preparada una vida nueva para nosotros y es por su gracia, es la gracia de la cual nos está hablando. En Mateo 28, 19 al 20, Dios dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que Dios nos pide que hagamos. A nosotros que ya conocemos de Jesús, Dios nos está pidiendo que compartamos con la gente. Es por eso que hacemos esta serie con los niños, es porque queremos que sus vidas cambien, es porque estamos convencidos de que el futuro de este mundo depende de que ellos conozcan de Dios y depende de que ellos hagan la voluntad de Dios, de que a pesar de que el mundo les ofrezca y los seduzca con muchas cosas, Dios tiene una mejor vida para ellos. Y ellos también son los encargados de esta gran comisión, de que vayan y le cuenten a sus padres y que sus padres vengan. Realmente queremos ver a sus padres aquí, no solo por llenar las sillas, sino porque queremos que sus vidas cambien. Si así solo vengan un día y reciban esta palabra, queremos que sus vidas cambien y que este mundo cambie también a partir de nosotros. El cambio viene a partir de nosotros, a partir de lo que nosotros podamos hacer. No esperemos a que los demás hagan por nosotros, sino que nosotros también podemos compartir con las personas y empezar a cambiar este mundo. Alabemos a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él hace en nuestras vidas y contémosle a todo el mundo todas esas maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Quisiera que me acompañaran en un momento de oración, que inclinaran sus rostros y siguiéramos pensando en ese camino, en el camino que alguna vez nosotros como Bartimeo nos encontrábamos. Nos encontrábamos en un camino de desesperanza, en un camino en el cual no veíamos, en un camino en el cual éramos ciegos espirituales. Pensemos en ese camino. Si tú estás todavía en ese camino, si tú todavía estás sentado a la orilla esperando a que venga esa persona, ese alguien, esa necesidad que tú tienes, esa necesidad espiritual. Si quieres recobrar la vista, este es el momento. Este es el momento en el que puedes decir, Padre, Hijo de David, ten misericordia de mí. Devuélveme esa vista que tanto necesito. Este es el momento. Si hay alguien en este momento que quiere conocer más de Dios, que quiere conocer cómo seguir ese camino, que quiere abrir sus ojos a Jesús, yo le pido que levante su mano. Que levante su mano y hay personas que están preparadas para contar cómo puedes seguir ese camino, cómo puedes ser hijo de Dios, cómo puedes recobrar esa vista que te falta, esa ceguera. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta mañana que diga, yo quiero conocer más de Jesús? Puedes levantar tu mano.
Si crees que no es el momento, si todavía estás clamando, si todavía quieres seguir llamando, yo te invito a que busques a alguna persona, a alguien que pueda explicarte a través de la palabra de Dios cómo puedes ser su hijo, cómo puedes seguir este camino. Y a nosotros los que ya continuamos, la invitación es que sigamos firmes en el camino, que vamos a encontrar tropiezos, que vamos a encontrar piedras en el camino, pero que Jesús siempre va a estar con nosotros y que en el momento en el que sea necesario, Él nos va a cargar. Y yo lo he sentido como Dios no solo me ha servido de bastón, sino que literalmente me ha cargado y ha caminado conmigo durante momentos en los cuales ha sido muy difícil. No solo hemos pasado por dificultades económicas o dificultades de salud, sino que hemos pasado por muchas dudas en este camino. Hemos pasado por inconvenientes que nos hacen a veces dudar de nuestra fe, pero siempre sabemos que Dios va a estar ahí, que Dios va a estar, como les decía, cargándonos y llenando nuestro camino de fe, de esperanza y de muchas cosas que necesitamos en nuestra vida para compartir con las personas. Padre, muchas gracias por el tiempo que hemos pasado, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra, gracias por acompañarme, como le dijiste también a Moisés, gracias por utilizarme para dar tu palabra. Yo te pido especialmente por nuestros niños, por las cosas que ellos están aprendiendo, que abra su corazón, que abra su mente y que ellos empiecen a entender quién eres tú, a conocerte, a saber que hay un Dios que tiene muchas cosas bellas para ellos. Te pido que les des también el corazón a las profesoras para que enseñen tu palabra de la manera correcta, y te pido también por nosotros, Padre, que nosotros también podamos tener ese corazón, tener esa sabiduría que necesitamos para compartir con cada persona que se nos cruza en el camino, para poder también que tú nos uses y podamos también nosotros llevar a esas personas ciegas para que tú les devuelvas esa vista que tanto necesita este mundo, Padre. Gracias por el tiempo. Quédate con nosotros, Jesús, y acompáñanos en el resto de la semana. En Cristo Jesús. Amén.